Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a hacer algo fascinante. No vamos a mirar a la sociedad desde las alturas, no. Vamos a sacar la lupa, o mejor dicho, el microscopio forense, para diseccionar cómo construimos la realidad misma. Hablamos de investigar cómo el ser humano, nuestro yo, no es algo con lo que nacemos de forma predeterminada, sino algo que se ensambla pieza a pieza mediante un intercambio constante de símbolos. Es literalmente una autopsia de nuestras interacciones cotidianas. Bueno, este es nuestro plan de acción para hoy. Arrancamos con una breve introducción teórica, pasamos a la anatomía pura del self y los gestos, y luego exploraremos eso que llamamos el otro generalizado. Después nos meteremos de lleno en una escena del crimen muy particular, una cafetería, y acabaremos examinando qué ocurre cuando todo este sistema colapsa, desde una perspectiva criminológica. ¡Vamos a ello! Empezamos por la base, la zona cero de la investigación, nuestra introducción al interaccionismo y cómo construimos la realidad usando símbolos. Si nos fijamos bien, el interaccionismo simbólico rompe por completo con la idea de que el mundo tiene un significado objetivo, como si ya viniera de fábrica. Básicamente nos dice que la realidad es un constructo activo. Un objeto, una palabra, un simple gesto no significan absolutamente nada hasta que los metemos en la maquinaria de la interacción social. Pensemos en una bandera. Materialmente es solo un trozo de tela, ¿verdad? Pero la interacción colectiva le inyecta el peso de toda una identidad nacional. Pues exactamente la misma mecánica se aplica a conceptos gigantescos, como la identidad de género o la clase social, que se negocian y mantienen vivas todos los días usando símbolos muy concretos. Es súper interesante ver cómo estos teóricos armaron el rompecabezas. Imaginémoslos como los investigadores principales del caso. Primero tenemos a George Herbert Mead, que plantó la bandera diciendo que la mente es un producto 100% social. Luego llega Herbert Blumer, que bautiza la teoría como interaccionismo simbólico y pone el foco en cómo interpretamos las acciones. Por su lado, Charles Horton Cooley nos trae la brutal idea del yo espejo, la idea de que nos vemos a nosotros mismos a través del reflejo de los demás. Y para rematar, Erving Goffman coge todo esto y lo convierte en una metáfora teatral. Asume que todos somos actores en un escenario actuando para el resto. Un expediente teórico perfecto. Pasamos a la segunda sección del dossier, la anatomía mecánica de la interacción social, centrada en el self y los gestos. Aquí la clave, el gran punto de inflexión, es que nadie nace con una identidad hermética y terminada. Para nada. El self, nuestro yo, es el resultado directo y exclusivo de un proceso social. Solo aprendemos quiénes somos interactuando con los demás y, literalmente, escaneando cómo reaccionan ante nosotros. Es un bucle continuo de retroalimentación. De hecho, somos el producto directo del ecosistema social en el que estamos inmersos desde el minuto uno. Si ponemos este proceso bajo el microscopio, como si fuera un diagrama de flujo conductual, la mecánica es alucinante. Todo empieza con el primer paso, un gesto iniciado. Para Mead, esto no es un espasmo emocional, es el primer eslabón de nuestra cadena de pruebas, un símbolo que lanzamos al aire. En fracciones de segundo pasamos al paso 2, la interpretación. El receptor escanea el gesto y lo procesa internamente. Y casi de forma instantánea, ¡boom!, el paso 3, la reacción anticipada. Ajustamos nuestro comportamiento en milisegundos para no romper la armonía. Esta coreografía forense ocurre miles y miles de veces al día en piloto automático. Y esto enlaza perfectamente con nuestra tercera parte, el otro generalizado, o cómo logramos mapear todo este sistema de expectativas directamente en nuestra cabeza. Este concepto de Mead es una genialidad absoluta. Pensemos en esto. Desde que somos pequeños y jugamos a ser médicos, profesores o policías, empezamos a absorber las reglas colectivas. Pero no solo aprendemos el guión de un personaje en concreto, no. Lo que hacemos es internalizar toda la estructura normativa de nuestra comunidad. Descargamos el sistema operativo social en nuestro cerebro. Ese otro generalizado es como una brújula predictiva interna que nos chiva cómo va a reaccionar la sociedad ante cualquier cosa que hagamos. Es literalmente un mecanismo de autorregulación constante antes de dar un solo paso. Esta cita subraya lo radical que es esta postura frente a la idea del individuo solitario y autosuficiente. Para que el interaccionismo encaje, hay que asumir una premisa muy clara: la estructura social siempre llega primero. Incluso nuestros pensamientos más íntimos, los que no compartimos con nadie, están programados por el lenguaje que es en sí mismo una herramienta social comunitaria. Mead argumenta que hasta un ermitaño aislado en mitad de una montaña sigue conversando consigo mismo usando símbolos colectivos. La mente por sí sola ya es un escenario social. Y para ver cómo opera esto en el mundo real, entramos en nuestra cuarta sección. Vamos a reconstruir clínicamente un evento aparentemente banal, aplicando todo nuestro marco teórico. Imaginemos la escena, mesa 3 de una cafetería. El sujeto A lanza una crítica feroz contra un equipo de fútbol.
Acto seguido, el sujeto B emite una microexpresión, frunce mínimamente el ceño y borra su sonrisa. El sujeto A, como un buen analista forense, detecta este micropico de tensión casi invisible, consulta rápidamente su base de datos del otro generalizado y en un segundo cambia de tema o suaviza la broma para apagar el fuego. Es una negociación táctica brillante. Estamos constantemente desactivando pequeñas bombas sociales para mantener la paz en la mesa. Pero aquí es donde la investigación da un giro verdaderamente profundo. Si cogemos esta dinámica trivial del fútbol y la ampliamos, vemos que los grandes constructos sociales usan exactamente la misma maquinaria. Tomemos la identidad de género, por ejemplo. Los roles y expectativas que la sociedad etiqueta como masculinos o femeninos no son leyes físicas inamovibles. Se construyen, se validan y se imponen a través de millones de estas pequeñísimas negociaciones de símbolos, lecturas de microexpresiones y correcciones en tiempo real. La arquitectura más pesada de nuestra sociedad se sostiene directamente sobre las interacciones más pequeñas y cotidianas. Entonces, ¿qué pasa cuando falla el sistema operativo? Eso lo vamos a analizar en nuestra sección final, enfocándonos en la disrupción social. Desde una óptica criminológica o de análisis de conflictos, el diagnóstico es letalmente claro. Todo el orden social que conocemos depende de leer bien estas señales. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no puede o directamente se niega a procesar estos gestos? Imaginemos ignorar por completo una señal universal de enfado, hostilidad o un límite personal. El sistema colapsa. Ese fallo al leer la retroalimentación del otro generalizado no es solo una metedura de pata, es la raíz estructural que desencadena interacciones disruptivas, malentendidos graves y a nivel macro, la ruptura total del orden y el conflicto. Así que, para ir cerrando esta explicación, es imperativo dejar esta incógnita sobre la mesa. Si resulta que nuestra realidad, e incluso nuestra propia identidad, es solo un acuerdo frágil basado en interpretar símbolos sin parar, ¿cuáles son las consecuencias sistémicas reales cuando una sociedad fracasa en leer los gestos de los demás? Queda clarísimo que observar nuestras interacciones diarias no es un mero pasatiempo académico, es una herramienta vital de diagnóstico forense para comprender el comportamiento humano. Y eso, la verdad, nos recuerda el inmenso poder que tienen nuestros gestos más pequeños sobre el frágil hilo de la realidad que compartimos.